Pues damos inicio a esta última sesión de trabajo del día. El desarrollo turístico, una visión desde lo local. Presentamos al licenciado Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Tamaulipas. Un fuerte aplauso, por favor. Licenciado Eduardo Yarto, secretario de Turismo de Zacatecas. Licenciado Miguel Cantú, secretario de Turismo de Nuevo León. Licenciado Guillermo Martínez Flores, secretario de Turismo de Quintana Roo, 1999-2003. Y a nuestra querida licenciada Rosalinda Benítez, secretaria de Turismo del Estado de México, 2012-2017, a quien les cedo los micrófonos. Muchas gracias, Denise. Pues tenemos panel de lujo el día de hoy con nuestros queridos secretarios de Turismo y no quisiéramos empezar sin antes agradecer el esfuerzo y la invitación de nuestro querido amigo Fernando Martí para la organización de este foro, porque nos invita a reflexionar, nos invita, como decía Óscar hace unos momentos, a ser creativos y nos invita a darnos cuenta de la gran oportunidad que tenemos quienes nos dedicamos a esta hermosísima industria que es el turismo, de revitalizarnos, de revalorizarnos y sobre todo de ser creativos en lo que sigue. Y por eso hemos invitado 3 secretarios que han trabajado incansablemente desde hace mucho tiempo para que veamos cómo los estados están trabajando siempre intensamente, pero que veamos cómo hay ejemplos de estados que trabajan muy bien y por eso el día de hoy Fer me ha dado el honor de sumarme con Memo Martínez, que fue secretario de Turismo de Quintana Roo, para que yo le ayude a dirigir este panel a Memo el día de hoy. Muchas gracias. Pues empecemos con presentar a los panelistas. Aquí a mi derecha, Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Tamaulipas, quien se ha desempeñado en otros como subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo Federal, presidente de ASETUR y secretario de Turismo de Guanajuato. Y también al secretario Eduardo Yarto Aponte, secretario de Turismo de Zacatecas, con una larga trayectoria en el sector turístico, tanto en los ámbitos públicos a nivel nacional y en la entonces llamada Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y en el sector privado como un consultor especialista. Y a Miguel Ángel Cantú González, secretario de Turismo de Nuevo León, que se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Hoteles de Nuevo León, vicepresidente de la Canaco y miembro del Consejo Directivo del Fideicomiso de Turismo de Nuevo León, entre otras. Y bueno, pues podemos empezar por el orden en el que estamos sentados. Si quieres, Eduardo, con la presentación que nos vas a compartir el día de hoy y te cedo el micrófono. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Betina, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al foro también por haberme invitado. Y primero voy a dar una muy breve presentación con este tema, el desarrollo turístico en Zacatecas que hemos hecho, qué ha sucedido en los últimos 2 años. Es una administración que tiene 2 años y medio de haber empezado, le quedan 2 años y medio más, es un quinquenio, vamos a estar por 5 años, estamos justo a la mitad. Y bueno, ¿qué ha pasado, qué hemos hecho a lo largo de estos 2 años y medio en este punto particular del desarrollo, desde lo local? Primero, hay 2 áreas fundamentales, la de desarrollo y la de promoción. Evidentemente están las otras, las administrativas, las jurídicas, etcétera, pero las áreas realmente sustantivas del turismo son 2, desarrollo y promoción. En desarrollo es
con base a las características del destino. ¿Qué tenemos para saber en dónde somos buenos? ¿Cuál sería nuestra vocación? Y trabajar en ello. No hay que inventar el hilo negro, hay que ver qué tenemos y con eso trabajar. Y de eso se ha tratado y ahora profundizar en un momento. Y ahora la promoción tiene que ser muy específica, tiene que ser asertiva, tiene que ir dirigida a mercados muy específicos, a segmentos, a nichos, y hoy estamos trabajando incluso con grupos de afinidad todavía más pequeños, con grupos de afinidad que si bien son grupos que nos ponen en una plataforma muy interesante y en la visibilidad de todo el mundo, no son productos que van dirigidos a todo el mundo, pero generan un tema aspiracional muy interesante. Por eso mucho de la apuesta está en estos grupos de afinidad, pero particularmente buscando que absolutamente todas las acciones, que todos los recursos sean perfectamente bien aplicados en lo que nos va a funcionar. Por lo tanto, el tema de desarrollo es un trabajo local y el tema de promoción es un trabajo hacia afuera. Luego, esto no es tan sencillo comprenderlo, particularmente al interior de los estados. Por ejemplo, en el caso de muchos de mis antecesores, había mucho trabajo hacia adentro, incluso en la promoción, y no se veía tanto que tenía Zacatecas. Hoy que invertimos mucho afuera, hay gente que me dice, pues es que no te vemos aquí adentro o no vemos lo que haces, pues ni lo vas a ver porque lo que veo lo hago en los mercados para que los mercados vayan a Zacatecas, pero a veces no se entiende esto. En el tema concreto que hoy nos invita aquí, el tema de desarrollo, el trabajo desde lo local. Hay varias áreas, evidentemente hay todo un trabajo de planeación, hay un trabajo de investigación, qué mercados podemos desarrollar, hablaré en un momento de un par de ellos que gracias a las investigaciones que se han hecho hemos visto el gran potencial que tenemos y que no lo habíamos visto. Temas de infraestructura, hoy tal vez muy disminuidos, evidentemente un trabajo con municipios y pueblos mágicos, evidentemente todo un tema de capacitación alrededor de todas las áreas específicas. Hay que ver cuáles son nuestras debilidades para combatirlas, particularmente con temas de capacitación. Hay todo un tema de atención y desarrollo a la oferta turística, cómo vamos a buscar nuevos vuelos, cómo vamos a buscar y qué vamos a hacer con la oferta hotelera, la oferta restaurantera para subirla de nivel. Un tema de inversión y financiamiento, que esto podemos decir que muy pocos destinos lo tienen. Tenemos una feria que va por su tercer año, una feria de financiamiento, donde le ponemos las diferentes ventanas que hay de financiamiento a los productos turísticos y a los empresarios turísticos, a los servicios turísticos. Y el gran tema es desarrollo de producto. Ese es el gran tema. El diferenciador de todos estos, como ya mencioné, es desarrollo de producto. ¿Por qué? Porque solo piensen por qué viaja la gente. La gente busca hacer ciertas actividades y esas actividades es lo que motiva al viaje. La gente no viaja por encerrarse en un hotel ni por subirse a un avión, viaja por las actividades que va a hacer. El desarrollo de producto es la esencia de los viajes. Si tienen duda de lo que estoy diciendo, nada más comparen qué ha sucedido con las playas del Caribe contra los destinos tradicionales del Pacífico. Y la diferencia no es el color de la arena ni el mar, son los productos que se han trabajado en las playas del Caribe. Si todavía no están convencidos, veámoslo en el mismo Pacífico. Comparemos los destinos del Pacífico con Puerto Vallarta. Vean los productos que tiene Puerto Vallarta, que no tienen otros destinos. Y ahí está la diferencia. El producto turístico es la esencia del viaje. No perdamos de vista que el viajero del siglo XXI hoy ya no quiere que le platiquen, lo que quiere es vivir experiencias. Quiere ver qué le ofrecen los destinos para tener una serie de vivencias. El turista del siglo XXI ya no quiere ver el paisaje, quiere interactuar con ese paisaje. Y ahí es donde entramos nosotros para ponerle las piezas para que pueda interactuar con él. Porque el turista del siglo XXI ya no quiere ser un espectador, lo que busca es ser un protagonista. ¿Un protagonista de qué? De su propia historia como turista, de su propia aventura. Lo que quiere es ser el héroe de su propia película turística. Eso es lo que quiere hacer. Hoy el turista se ha convertido en un coleccionista de experiencias y eso tenemos que hacer, ponerle las experiencias para que piense en nosotros y las coleccione y nos sume a esa colección. ¿Qué quiere el turista? En resumen, el turista del siglo XXI quiere experiencias, emociones y sensaciones. Eso es lo que está buscando el turista del siglo XXI y de ahí parte todo. Si no hay un buen engranaje en el tema de producto turístico, entonces, ¿qué vas a hacer?
Nosotros, todo va, la planeación, la investigación, la capacitación, gira alrededor del producto turístico. Y ¿saben qué? También la promoción en diferentes mercados. Hoy Zacatecas es muy fuerte en el mercado cultural. Voy a mencionar en breve un gran producto de turismo cultural que tenemos. Somos muy fuertes en el mercado de romance. El año pasado el viñedo Campo Real fue premiado con el producto con el premio mejor producto turístico de romance. Y las investigaciones que mencioné anteriormente nos han dejado ver que tenemos mucha capacidad en dos nuevas vertientes que estamos buscando: el turismo de naturaleza. El inventario de Zacatecas es enorme. Solo piensen en el tamaño del estado, que al norte colinda con Coahuila y al sur con Jalisco, para que se imaginen la dimensión del estado, y tenemos prácticamente pues casi todos los ecosistemas, lo cual permite una gran posibilidad de turismo naturaleza. Esto es lo que nos puede funcionar muy bien para los municipios y para la capital, el turismo cultural y el de romance. El turismo religioso, Zacatecas es un estado muy religioso, con una vocación religiosa importante, con una historia religiosa importante desde la Guerra de los Cristeros y muchos otros episodios, y todo esto tiene una serie de detonantes que en su momento iremos desarrollando. Y me brinqué el turismo de reuniones. En ese no somos nuevos, en ese el Estado tiene ya un avance interesante, pero a partir del año pasado, que fuimos sede del Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, nos posicionó como un destino sólido en esta especialidad, y vamos caminando de manera importante. ¿A qué nos ha llevado todo esto? Ya para terminar, a que tenemos que generar nuevos productos totalmente diferentes. Aquí voy a mencionar 4, ya para concluir mi participación, 4 de los nuevos productos que se han desarrollado. El vuelo en globo. Si bien volar en globo no es un producto nuevo, volar en globo es espectacular, pero volar en globo sobre un pueblo mágico es extraordinario. Hoy tenemos un vuelo en globo arriba, sobrevolando el pueblo mágico de Jerez. Visitur, un producto muy interesante. Hay muchas formas de conocer la capital, la ciudad de Zacatecas: recorridos a pie, recorridos de leyendas, recorridos en los autobuses turísticos. El recorrido a pie vas a conocer una parte del centro, porque no tienes capacidad de abarcar todo el centro. En el recorrido en autobús lo vas a conocer todo el centro, pero en el recorrido en bicicleta vas a tener lo mejor de los dos mundos, porque vas a abarcar el rango que te da el autobús con el detalle del recorrido a pie. Y para los que conocen Zacatecas ya sé lo que están pensando: es una ciudad llena de subidas y bajadas, sí, pero las bicicletas son eléctricas, entonces no tienes problema ahí, porque cuando te enfrentas a la subida, pues aceleras. Ya en la bajada todos pedaleamos muy rápido, pero en la subida, si quieres pedalear, pedaleas, y si no, aceleras. La ruta del arte y la cultura. Fíjense que encontramos en los diagnósticos algo muy interesante. Cuando la plaza está llena, salen no sé cuántos autobuses turísticos al día, no sé cuántas callejoneadas. No pueden ir a Zacatecas sin vivir una callejoneada. Y nuestros museos no son tan visitados. Tenemos el Museo Felgueres, el museo más importante de las Américas en arte abstracto. El Museo Rafael Coronel, que tiene la colección más grande de máscaras del mundo. Es una colección de 11,000 máscaras. El museo es enorme y solo están expuestas 4,000 porque no caben más, entonces constantemente las están rotando. Otro museo maravilloso, el Museo Goitia, que tiene obra de muchos de los pintores más importantes de Zacatecas, con Francisco Goitia, Ruelas, los dos hermanos Coronel y Felgueres. Y la joya, la auténtica joya que tenemos en Zacatecas, el Museo Pedro Coronel. Solo imagínense lo que hay en ese museo. Hay un Kandinsky, hay un Chagall, hay un Picasso, hay un Kandinsky, un Chagall, un Dalí, hay 14 Picassos, hay 25 Mirós y hay 40 Goyas. Nada más, todo eso bajo un mismo techo. Claro que a eso le sumamos una colección del propio Pedro Coronel, de otros pintores famosos como William Hobart y algunos otros, la colección de los sarcófagos y todo lo que coleccionó en vida Pedro Coronel. Ese es una auténtica joya. Y hoy creamos un producto para especialistas de arte que van a comprar arte, que los llevamos a los diferentes museos, donde un maestro les da la explicación, un maestro pintor, y que además hoy van a los talleres de cada uno de estos maestros para poder comprar y conocer su obra. Y el último,
la observación sideral. Este lo hacemos en la zona arqueológica de La Quemada. Fue todo un reto integrar a más de 5 instituciones de gobierno para poder trabajar juntos, de diferentes gobiernos de diferentes niveles. Llevamos a los grupos alrededor de las 5 o 6 de la tarde, según si es horario de verano o de invierno, llegan a la zona arqueológica. Con actores vas haciendo un recorrido que te va llevando hasta la parte alta de la zona arqueológica. Regresas al punto de partida, en algún momento entre la parte alta y la parte baja nos toca la puesta de sol, que la vemos de frente, con la última luz del día hacemos un recorrido final por la parte de columnas y después los acostamos a todos en unas colchonetas muy cómodas, les ponemos un antifaz, les ponemos de fondo música prehispánica combinada con New Age, y uno de los actores que hace las funciones de un sacerdote les cuenta una historia del cosmos. Cuando se quitan el antifaz van a ver estrellas como no las han visto nunca en su vida. Ese producto lo hacemos los sábados más cercanos a la luna nueva, los sábados más cercanos a la luna llena, que ahí la estrella es otra, es la luna, y tenemos una tercera fecha autorizada que normalmente hacemos para congresos y convenciones. Les dejo ya para terminar una probadita de 1 minuto de un video de la observación sideral. Que expandan sus horizontes, porque estamos a punto de presenciar un espectáculo que les digo que pocas veces podrán apreciar de esta manera. El universo es vasto, el universo es infinito, el universo es misterioso y sobre todo es hermoso. Nosotros habitamos en un planeta que es solamente un pequeño granito de arena en el vasto desierto que es el universo. Bueno, ya. ¿Se les antojó? Bueno, pues tal vez no les bajaremos ni el sol ni la luna, pero sí millones de estrellas como no las han visto en su vida. Los esperamos en Zacatecas. Muchas gracias. Ya, bueno. Y ahora le toca el turno a Miguel Ángel Cantú González, secretario de Turismo de Nuevo León. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Bueno, gracias por la invitación. Encantados de estar aquí en este Foro Nacional de Turismo 2019. Bueno, hablar de Nuevo León es hablar de muchos productos, aunque la gente piensa que solo somos industria. Ha sido todo un reto trabajar desde que entró este nuevo gobierno independiente y ciudadano. Yo entro como hotelero, como conocedor del turismo un poquito, pero con una herramienta adicional, porque hubo una estructura para fortalecer la economía. Hoy en día el turismo lo vemos en Nuevo León como una herramienta para generar empleos y generar inversión. Si no logramos eso, algo estamos haciendo mal. Y les voy a presentar un poquito, bueno, este es el logo de Nuevo León, es extraordinario por su gente y por muchos otros elementos que hay en el estado y que se ha hecho por generaciones atrás. Es un gobierno ciudadano hoy con una unidad de organismos. A mí me toca ser el director general de la OCB, del Fideicomiso Turismo Nuevo León, el director general de la CODETUR, lo que era la Secretaría de la Secretaría de Turismo, y lo que es OCETUR. OCETUR es una empresa de gobierno que administra 5 parques turísticos estratégicos. Uno en el norte, en el pueblo mágico de Bustamante, que son las grutas de Bustamante. Uno en el sur, a media hora está Santiago, el pueblo mágico, que está en el Parque Ecológico Cole Caballo. Otro, El Salto, que está en Zaragoza, a 4 horas al sur de Monterrey. Está El Salto en el municipio de Zaragoza, impresionantemente bello.
Los profesionales son las empresas, son los empresarios del ramo, los hoteles, los restaurantes, los tour operadores, los transportistas, toda la cadena de valor. Ahí involucramos mucho al clúster de turismo. Es una nueva innovación que traemos que viene a darle fuerza al sector turístico y económico. Y finalmente la eficiencia presupuestaria. Estamos viendo hoy que el nuevo gobierno se está enfocando mucho en eso por muchos temas. Finalmente nosotros en Nuevo León hicimos algo similar. Y les digo que muy similar porque lo que está haciendo el gobierno federal hoy, hace 3 años lo empezamos nosotros. Para darles una idea, porque me tocó escuchar algo de los temas del CPTM que hablaban o que se cuestionaba. Lamentablemente a veces las motivaciones de lo cual se arma un organismo se pierden en el camino. Y eso pasa mucho con los gobiernos municipales, estatales y federales. Y lamentablemente el tema de la corrupción pues es un hecho que lamentablemente a veces no se puede lograr nomás cambiando gente, sino también organismos. Creo que ese es lo que me ha comentado el gobierno federal, por lo cual sigo esperanzado como ustedes a que generen un nuevo organismo que haga el tema de la promoción, por bien de México y de cada uno de nuestros destinos. Pero en ese tema de eficiencia, quiero comentarles que a partir de hace 3 años nosotros nos tuvimos que trabajar y convertir en una promoción vía redes. Difícil, fue muy complejo para mí porque pues, yo tenía otra visión del destino que teníamos que trabajar. Pero, para que tengan una idea, el pasado gobierno en los últimos 3 años gastaron casi 1,000 millones de pesos en los últimos 3 años. Y ahorita, en estos 3 años, no me he podido gastar yo ni 38 millones de pesos, para tener una idea de la relación. Lamentablemente, para los medios no los hemos necesitado en estos pasados 3 años. Hemos trabajado mucho en redes y hemos provocado algo histórico. El año pasado tuvimos un 71% de ocupación hotelera. Y se genera más producto y más estrategias con la iniciativa privada. Sin embargo, sí necesitamos, porque la marca México es importante en el mundo, es importante para todos y también para hacer esas sinergias con los medios, que es muy relevante que hablemos bien del potencial que tenemos. Me voy a ir a la presentación. Tenemos 6 regiones municipales. Así es como trabajamos la estrategia. La región norte, la región arqueológica, sí, la región arqueológica. Ahí en el punto rosa les comparto que tenemos un municipio que se llama Mina, Nuevo León, en donde hay piedras con dibujo en piedra de hace 10 y 12,000 años atrás. La civilización pasó por ahí y no son 10 ni son 100, son miles de estas tesoros que pues a veces no nos imaginamos que en el norte también tenemos esto. Nomás para comentarles un poquito el producto. La región La Cuna de Nuevo León es el punto 3, la región metropolitana que todos conocen, la región citrícola donde están nuestros 2 pueblos mágicos de Santiago y de Linares, y la región sur. Pasamos hoy en día cómo estamos manejando la promoción de Nuevo León. Promovemos nuestros productos a través de nuestras experiencias. Se está convirtiendo el turismo internacional hacia esto y mucho tiene que ver las plataformas electrónicas y digitales. Hablar de la cultura es hablar de que somos la segunda entidad de más museos en nuestro país. Hablar de pasión deportiva es hablar de grandes eventos que se llevan de básquetbol, de fútbol, del Ironman que tuvimos, que vamos a tener en mayo, del Gran Fondo de Nueva York, que lo tuvimos hace 2 semanas, y es hablar de las grandes ligas, que por ejemplo vamos a tener juegos dobles de las grandes ligas en abril y otros 2 juegos dobles en mayo. Son particularidades que hacen grande y generan un movimiento internacional y nacional a Nuevo León. Si hablamos de urban, pues es aquella gente que llega al área urbana y no se quiere mover de ahí, quiere visitar, conocer todo lo que por geografía genera el área urbana. Turismo de reuniones,
pues muchos ya saben que somos fuertes, tenemos Cintermex en expansión en este momento, el pabellón M, hace 2 años que abrió, ha ayudado mucho, aparte es un auditorio de arriba de 5,000 personas, muy adecuado con toda la tecnología. Tenemos diversos recintos y hace un mes se inauguró uno nuevo en Valle Oriente. Muy adecuado porque en Valle Oriente tenemos 2,000 habitaciones que requieren ese tipo de infraestructura. Nos vamos a amantes de la naturaleza, obviamente las montañas, por algo es Monterrey, la ciudad de las montañas, tenemos mucho que ofrecer. Lo trendy, habrán oído de Pal Norte, como ese tipo de eventos al aire libre dentro de nuestro parque fundidora, tenemos 8 eventos de esa magnitud. El caso del Pal Norte, en 2 días estuvieron 110,000 personas en 2 días en esos eventos. El tema aventurero, que se junta al tema de la naturaleza con las montañas en muchos de nuestros municipios, y finalmente el tema de salud y bienestar. Salud y bienestar entra la promoción de nuestro destino con la infraestructura de nuestros hospitales, de nuestros doctores, especialistas, certificados, y entra toda esa cadena de valor de la medicina que hoy en día está muy fuerte en Monterrey. Realmente es mucho el americano que costo-beneficio le reditúa venir para acá. Proyectos para el 2019, traemos una innovación tecnológica que toda la gente, todo el mundo la va a poder bajar en su celular, con un observatorio turístico, con una aplicación móvil y con un pasaporte Nuevo León extraordinario. Próximamente en el Tianguis hablaremos más de ello. Proyectos 2019, posicionamiento del segmento de reuniones. Ya sabemos que estamos fuertes ahí y vamos a seguir empujando más hacia eventos internacionales. Rutas regionales interestatales, creo que es importante provocar la unidad hoy en día. Trabajar con Coahuila, trabajar con Tamaulipas, trabajar con la región noreste es clave, porque también ellos se benefician de nuestro aeropuerto y la gente puede convivir después de 2 días, 3, 4, 5, alrededor de nuestras zonas. Y traemos un proyecto fuerte de señalética estatal, porque cada vez vemos que la gente, tanto local, regional o nacional que llega, requiere tiempo para conocer a nuestros municipios. Nuestras redes sociales ahí están, síganos, provocamos mucha retroalimentación a través de ellas. Constantemente estamos manejando mucho material de cada región y de cada producto. Resultados del crecimiento de indicadores del 2018. Llegamos a casi los 2,800,000 turistas hospedados. Para nosotros la variable más estricta es esa, huéspedes hospedados. Y esos son solo del área metropolitana. 71% de hospedaje, 13,845 millones de rama económica y 1 millón de visitantes a parques estatales. Me quedo a sus órdenes ahorita para más preguntas. Con permiso. Y para cerrar esta primera etapa de presentaciones, le cedemos el uso de la palabra a nuestro querido secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha. Muchas gracias. Yo creo que hoy como Estado en Tamaulipas, muy buenas tardes a todos. Gracias, Fer, por la invitación, a todo tu consejo directivo y a todas y a todos los que se están aguantando el hambre como yo también, pero que merece la pena, estoy convencido. Y hablando de lo local, yo creo que hoy podemos ver un mundo local cuando hablamos no solamente de una entidad estatal y no solamente de un país, sino lo local para nosotros hoy, desde la tecnología, desde
el alcance de la transportación y cada vez en un precio más económico, yo quise tratar de darle el enfoque hoy a esta conversación y ya se empezaba a plantear, sí desde la experiencia y por supuesto desde el modelo interestatal, y quiero hablar desde lo local hacia lo regional. ¿Y por qué hablar de una estrategia de fortalecimiento regional? Porque creo que hoy estamos ante un entorno, y lo estamos escuchando en nuestros gobiernos, que debemos de atender un mercado de mayor valor agregado, o que debemos de generar una oferta que provoque que la gente saque más dinero de sus bolsillos y que con ello nosotros podamos generar desde la labor pública un mejor bienestar social. Y si nos quedamos en el mismo esquema, pues no nos vamos a dar cuenta que el tablero de juego ya cambió. Y el tablero de juego lo hemos discutido en este foro, en las horas anteriores y en otras oportunidades en los últimos meses, pero hoy estamos ya pensando en las reglas del nuevo tablero, las nuevas reglas del juego, en donde hoy en el norte particularmente de este país, ya estamos trabajando de otra manera. Y es cierto, vamos a potenciar todos estos atractivos, como ya lo decían mis compañeros, a quien saludo y agradezco la oportunidad de compartir esta mesa, este panel, en donde hoy debemos de potenciar desde la experiencia estos atractivos naturales y culturales en donde debemos de desarrollar. Solamente para compartir con ustedes, dejo en la reflexión 2 proyectos detonadores que hoy estamos llevando a cabo en el estado de Tamaulipas, 2 de 14 proyectos prioritarios, donde en el estado de Tamaulipas de los 14, 7 son enfocados al turismo. Es así de importante hoy la visión de desarrollo económico y social enfocado por el turismo en el estado de Tamaulipas. La mitad de los proyectos prioritarios del gobernador Cabeza de Vaca inciden hacia el turismo, siendo que es un estado importante en hidrocarburos, en energía eólica, por supuesto en la exportación e importación. El 52% de todo lo que se exporta de México a Estados Unidos por tren o por tierra pasa por Tamaulipas. Es así de importante el cuidado de sus carreteras. Pero bueno, en este sentido, hoy vemos lugares como Tampico, lugares que tienen una gran historia, una gran responsabilidad también en la economía del siglo XIX y siglo XX, y que a través de su puerto se genera una ciudad tan hermosa como esta, pero que tiene hoy en ese enfoque de desarrollo turístico y de agregar valor diferentes proyectos. Aquí vemos del lado izquierdo 5 proyectos detonadores, uno que se abre el 10 de abril, ya en 10 días, el antiguo penal y fuerte de Andonegui, que se convierte en el nuevo Museo del Niño de Tampico, una inversión de 260 millones de pesos que se abre en 10 días y que conecta, los que conozcan Tampico, con esta hermosísima laguna en el centro de una ciudad. Pocas ciudades pueden hablar de lagunas o de recursos hídricos en el centro, y hablar de la laguna del Carpintero pues es también hablar de turismo de reuniones, de conservación de naturaleza, de espacios de manglares en una ciudad así de complejo, pero que hoy también es sede del recinto ferial, pero se convertirá en un parque ferial permanente en todo el perímetro, pero también en el ecoparque y por supuesto en el proyecto de congresos y convenciones más ambicioso que tenemos en toda la región. Bueno, este proyecto integra por un canal, que es lo que vemos, lo amarillo, el canal de la Cortadura, con la posibilidad de llevar embarcaciones hacia el río Pánuco, desde donde del Golfo de México entran hoy las embarcaciones de carga, y poder generar, como ya se está generando hoy, cierta actividad recreativa en pontones, para que la gente se pueda mover. Sí, desde el río, que lo vemos del lado derecho, entrar al canal de la Cortadura, recorrer la laguna y empezar a generar otro tipo de atracción turística que no vemos en México, que es el aprovechamiento de las lagunas en las ciudades, los canales y los propios ríos. La reconversión del centro histórico, en donde hoy estamos iniciando en el mes de mayo una remodelación o rehabilitación del centro histórico de 50 millones de pesos en una primera etapa, 70 el año que viene, y sus mercados municipales. Probablemente los mercados municipales más modernos que vamos a ver en este país van a ser los de Tampico en unos meses, pero más importante también es una reconversión de el río y su ciudad. Hemos visto en muchos países cómo se detona Santander, Bilbao,
y en otros lugares, mismo Nueva Orleans, donde sus ríos se aprovechan ya no solamente desde el esquema comercial, sino desde el esquema turístico. Y la gente, después de darle por un siglo la espalda a sus ríos, le da el frente a sus ríos y los convierte en espacios turísticos. Estamos ahí en esa reconversión del puerto en este momento para retomar la antigua aduana, muchos de ustedes seguro la conocen. Hoy, un lugar que la visitan 150,000 personas sin tener nada. El puro edificio antiguo de principios del siglo XX, y que se convertirá en el Museo de Comercio Marítimo en unos meses, y podremos entonces sí reconocer ese valor de estos lugares. Y en este contexto, cómo la misma imagen urbana, como el posicionamiento geográfico de la ciudad, su río, su golfo, etcétera, empieza a generar ese desarrollo que agregará valor al interés de viaje, a la oportunidad de generar nuevos negocios y atraer inversiones, como bien ahorita decía Miguel. Y lugares que poco se conocen, como Ciudad Victoria, en donde tenemos un camino real que va a Tula, Pueblo Mágico, pero que también es un camino prehispánico. Poco se sabe de la actividad prehispánica del norte o de la Aridoamérica, de lo que hoy llamamos México. Y entonces, bueno, ya estamos construyendo ese que es un espacio de miradores y museo de interpretación turística e histórica en este mismo lugar. Y por ello, sí, hacia adentro, este esfuerzo de generar infraestructuras no lo estamos deteniendo en Tamaulipas, al contrario. Este proyecto que les decía, la Laguna del Carpintero, recibirá 500 millones de inversión entre 2019 y 2020 para poder abrir todo este espacio. No podemos detenernos, al contrario, el tablero de juego te dice hoy, vamos a invertir para poder agregar ese valor, si queremos en serio, desde la política pública nacional, elevar el gasto público per cápita, el gasto del turista per cápita. Y en este sentido, bueno, pues siendo sinérgicos con esta estrategia nacional presentada hacia el 2024, pues nosotros reconocemos estas 8 macrorregiones y por ello queremos empezar a hacer esta sinergia intrarregional en el país, pero sin duda binacional en el caso también de Tamaulipas, para empezar a desarrollar proyectos. Y traigo 2 reflexiones a la mesa, muy puntuales, de las que ya estamos trabajando en el estado de Tamaulipas. Nosotros ubicamos perfecto el estado, este estado al noreste, más noreste de nuestro país, hacia el Golfo de México, y yo no sé si alguien se puede poner a pensar, cuando hablamos con la marca o la palabra Golfo de México, ¿a qué le suena? Y yo he hecho esta pregunta en diferentes foros, y lo primero que me comentan es petróleo, las torres estas de petróleo, es carga, pero muy pocas veces dicen turismo. Hace poco más de 2 décadas se trabajó un proyecto del Golfo de México para potenciar el turismo en esta región, pero poco pasó. Y estamos hablando de un proyecto que sí, en el caso de México, toca los estados como Tamaulipas, como Veracruz, como Tabasco, como Campeche, incluso Yucatán, que generan pues un valor interesante. Hoy puertos industriales, pero puertos que son sin duda también multiplataformas, en donde tenemos puertos desde la orilla de México, que es Matamoros, que estará abierto a finales de este año, hasta pasando por los puertos de Veracruz, los de Campeche y los de Tabasco. Empiecen a pensar en todo el potencial turístico que se empieza a generar en esta región, pero también en la marca Golfo de México, como sucede, por ejemplo, y no exagero, el mar Mediterráneo, con esos países que tienen vida propia desde sus atracciones turísticas, pero que generan valor desde el modelo regional, en donde el propio norte de África inclusive se beneficia. Aquí estamos hablando de lo mismo, las playas increíbles, poco conocidas como playas, como destinos de sol y playa todavía hacia el norte de nuestro país, en el propio Golfo de México, la conectividad aeroportuaria. Hoy existen ya vuelos regionales, cuando siempre hablamos de todo el problema de Ciudad de México, cuando empezamos a pensar en vuelos regionales, vemos cómo este Golfo de México hoy ya de manera sinérgica funcionan los vuelos que vienen desde Monterrey hacia Tampico y hacia Veracruz y hacia Campeche y hacia Villahermosa, incluso llegan hasta Mérida. Es esta sinergia regional que hoy ya hace sentido para el desarrollo de productos turísticos. El mismo modelo de centros de convenciones y bueno, imagínense este potencial.
la escalera náutica, que no solamente llega o empieza en Matamoros. Estamos hablando también de regiones mucho más arriba, que nos pueden potenciar no solo pequeñas embarcaciones, sino el proyecto que siempre hemos platicado en los cruceros y cruceros de diferentes tamaños, que sí puedan atender esta región del Golfo de México. Y ahí, bueno, pues tenemos nada más que pensar que no el Golfo de México es solamente México. Podemos empezar a ver proyectos desde Tampa Bay y por qué no desde Miami, pero este tipo de cruceros de 4 días, 3 o 5, 4 que tienes saliendo desde Tampa, desde Nueva Orleans, que paran todos en Galveston, en Houston, y que en Tamaulipas hoy tendrían que bajar hasta Tampico, pero a fin de año vamos a tener el puerto de Matamoros. Los que le saben este negocio me cuentan que logramos en ese momento lo que le pasa hoy a Ensenada. Hacen cabotaje, nada más cruzandito, Bronzeville, y entonces ya vuelves a esto un modelo de cruceros internacionales que pueden jugar y que pueden tener otra serie de servicios. Pero también los que saben de esto me cuentan que hay un gran interés de las navieras por desarrollar inclusive, y que no me voy a meter por ahí, porque hay temas de recursos naturales a cuidar, la Isla de Lobos, donde siempre han querido hacer un gran resort premium para el mundo de los cruceros de esta región. ¿Es retomar? Probablemente sí, pero tomar por primera vez en serio el poder que puede empezar a generar una región, y no solo una región, ya saben a dónde me estoy empezando a referir, a crear marcas. La marca Golfo de México, que sin duda hoy empieza a tener un valor muy interesante por todos sus recursos. Empiecen a pensar en los recursos arqueológicos, en las ciudades patrimonio, en los pueblos mágicos, en las zonas de reservas y áreas naturales de toda esta región, que compone inclusive parte del mundo maya, por supuesto, pero también toda la zona huasteca, pero también toda la zona totonaca y por supuesto la zona norte, donde también los huicholes tuvieron presencia. De esta misma manera, el aprovechamiento de nuestras denominaciones de origen, por ejemplo, en donde pues no son pocas, desde el chile habanero y hasta el mezcal y el tequila, pasando por el café y la vainilla, podemos aprovechar sin duda toda esta región para darle un valor importante. ¿Qué queremos hacer con ello? Ponernos a trabajar. En el Tianguis vamos a firmar este convenio ya por primera vez de colaboración Marca Golfo de México y Proyecto Golfo de México, donde estaremos trabajando ese potencial para empezar a pensar en cómo entonces que nuestros pesos o nuestros centavos se vuelvan pesos, y podamos no solamente en toda esta conformación de productos turísticos, hablemos también de pools de promoción y de desarrollos regionales. Pero también hay otra región muy importante en este país, y es el noreste de México, y ya lo decía hace un minuto nuestro secretario de Nuevo León. Esta región noreste que también tiene muchas vocaciones. La primera a mí que se me ocurre, pues es esa vida binacional que se tiene en las fronteras, de comercio, pero de turismo médico, pero de gastronomía muy interesante, pero también de oferta turística binacional. Y ahí es en donde, bueno, pues empezamos a pensar algunos elementos. Por ejemplo, hoy vivir sin el CPTM, pero también vivir con una disminución de IVA en las fronteras. Y por qué no ese 8%, a lo mejor no 8, pero sí 2, retomarlos para sumar el proyecto de la promoción de estos estados, de estas ciudades en la frontera. Pero también la promoción que podemos hacer binacional, como la vamos a empezar a hacer en el caso de Reynosa y de McAllen, de Nuevo Laredo y Laredo, o de Bronzeville y Matamoros, para proyectos donde la experiencia es compartida. Al final del día, pues solamente hay un río y hay puentes, y eso es lo que queremos crear, esos puentes en la frontera, sumando la promoción. El turismo médico, hablamos de millones de consultas en nuestras fronteras. ¿Por qué no hacer el proyecto de $1 por consulta? Si las consultas cuestan 600 pesos, la más barata, ¿no? Cuando vas al dentista o alguna cosa de estas, $1 por consulta. Estaríamos hablando de millones de dólares para la promoción del turismo médico fronterizo, como ya lo estamos visualizando con los 4 clústeres médicos ahorita, en este momento, en el estado de Tamaulipas. Elementos que nos puedan permitir diseñar estas estrategias, como decía, con los estados vecinos en el caso de los destinos fronterizos. Por eso el noreste se presenta como una región atípica con estas oportunidades,
trabajar las rutas turísticas, como ya se decía, interestatales, donde la gastronomía, donde el recurso natural y cultural es complementario, pero también donde tenemos particularidades muy especiales, cacería, pesca deportiva, donde ahí la gente asiste a gastar verdaderamente miles de dólares por una afición deportiva verdaderamente importante. Y de la misma manera, bueno, pues grandes proyectos que tenemos que trabajar, que no necesitan dinero sino voluntad. El proyecto de turismo carretero, que lo hemos discutido cuántos años. La facilitación de la internación temporal de vehículos, una vez más la traigo a esta mesa, porque es fundamental generar ese turismo de todo el año a través del turismo carretero. El noreste está puesto, el noreste está interesado en que suceda este mismo esquema y de esta manera generarlo. Las similitudes se nos pueden ocurrir todas. Cinegético, pesca deportiva, salud, turismo de aventura, congresos, turismo de negocio, y por eso ya están todos invitados a la carnita asada del noreste. Todos. En Tianguis, y aquí está mi secretario, en Tianguis vamos a compartir ese proyecto regional. Sí, a través de la gastronomía, porque sin duda hoy, lo dice la OMT, no yo, 1 de cada 4 turistas en este mundo viajan por comer. Y entonces los vamos a llevar a comer en el Tianguis el lunes a las 8 en Casa del Mar, pero también es importante que vamos a firmar este convenio de colaboración del desarrollo turístico del noreste, y con esto concluyo. Hay que construir estas fortalezas entre los estados. Estos esquemas de asociación pues no son solamente bajo este modelo de cómo hacemos más promoción o de cómo hacemos rutas turísticas, es también en cómo creamos estos esfuerzos para que también los municipios se sumen, no solamente entre estados transversal, sino verticales, para poder fortalecer los programas y los proyectos como ya los he estado platicando en el potencial. Ir en bloque a proyectos de promoción internacional, pero también empezar a segmentar mucho más nuestras vocaciones. En el caso de Tamaulipas, el cinegético, la pesca deportiva, es hoy uno de los claros ejemplos donde vamos a empezar a desarrollar, y por supuesto estos convenios con estos organismos gubernamentales y no gubernamentales que nos permitan empezar a generar una mucho mayor sinergia. Ya no me extiendo mucho aquí, temas que debemos de ver hoy desde los estados y no quitarlos de la mente. La inseguridad sin duda, el ordenamiento urbano y la densidad, aquellos destinos que hoy empiezan a sentir el overtourism, pero también aquellos destinos que pueden ser generadores regionales de una detonación turística mucho más equilibrada, el fortalecimiento de la promoción turística, la diversificación de los turistas, a quién, cómo y a cuánto, y por supuesto seguir trabajando con un reto que hoy se duplica ante las decisiones, digamos, institucionales de trabajar en la conectividad. Por eso las regiones toman mucho más sentido también en este momento para detonar esos nuevos productos turísticos que nos hagan diferenciarnos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por estas presentaciones. Lo mismo que a Eduardo y a Miguel Ángel. Y yo quisiera hacerles una pregunta, nada más. Se habla en estos momentos en el que hay cambios que se dan en todas las épocas y en todos los lugares, de crisis. Pero también crisis, según los que saben y los que me han dicho, crisis también se puede leer como oportunidad. ¿Cómo ven ustedes ahorita ante los hechos que nos estamos enfrentando y que se habla de la desaparición del Consejo de Promoción Turística, de que el derecho de no inmigrantes se va únicamente al Tren Maya y no a la promoción? ¿Cómo ven ustedes esta situación en donde creo que tiene que aflorar por parte de cada uno de los estados la creatividad para poder sacar adelante algo que no se puede dejar de hacer, que es la promoción? Sí, bueno, es una pregunta interesante
Sin embargo, aquí hay que también ser muy claros en un tema. Hoy la solución obvia pues son las alianzas. Cada quien está haciendo sus alianzas. Aquí Fernando y Miguel nos presentan la Alianza del Noreste, Fernando mencionó otra del Golfo. Nosotros tenemos también una, y también tenemos un evento en Tianguis Turístico, pero es una comida solo con compradores internacionales de mercados lejanos, una estrategia particular para mercados lejanos. ¿Y de qué viene esto? De una serie de errores que hemos hecho, me parece, todos en el país. Ahí vamos a todas las ferias, a Fitur no falta nadie, parece que pasaran lista, ahí están todos los estados. A la de Alemania, que es la más grande, ahí no van todos, ¿no? Porque pues ya el alemán es más complicado y la comida no es tan rica, entonces la gente no va. Entonces, y se hacen estrategias equivocadas, cada quien va a vender su destino. Llevamos años haciéndolo y llevamos años haciéndolo mal y no funciona. Hoy las alianzas son una muy buena respuesta para los mercados lejanos, particularmente nosotros tenemos mencioné una comida en Tianguis con 150 compradores, y lo que estamos son mercados de Europa Occidental, Canadá y Asia, particularmente Japón y Corea. Y mercados de Europa Occidental, incluso estamos quitando a los italianos, que ahorita no están siendo probablemente el mejor de los mercados. Nos estamos concentrando en Reino Unido, Francia, Alemania y España. Y le estamos haciendo entre 5 estados, entre San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y nosotros. Ya habíamos arrancado hace 2 años con unas estrategias del centro del país, incluso Fernando participó en ellas. Hace 2 años. Hoy esta estrategia nos empieza a decir que pues se tiene que subir al tren el que se puede subir al tren, o el que quiere, y el que no. Y hay que subir al tren a otros jugadores. Hoy la Ciudad de México está participando con nosotros porque es un punto importantísimo de entrada a esos mercados lejanos, y Jalisco participa con nosotros porque es un punto interesantísimo de salida. Por ejemplo, los ingleses nos dicen, me suena muy padre todo el tema virreinal de México, pero quiero terminar en playa. Y pues nos tenemos que aliar con Jalisco. Y nos aliamos muy bien además, porque a nosotros Zacatecas nos viene muy bien, porque es natural de Zacatecas pasar a Jalisco y pasar por 2 pueblos mágicos maravillosos. Teúl en Zacatecas, que es productor de mezcal, y a nada tenemos a Tequila, productor de tequila. Pero, digo, siendo honestos, lo que ha sucedido, primero, ya cancelaron el consejo, muchas otras cosas, ya nos rasgamos las vestiduras, pero más allá de eso, nos está haciendo trabajar juntos, pero eso lo debimos haber hecho hace muchos años. Pareciera que estamos hoy, que la necesidad nos obliga a hacer algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Desde hace muchos años debimos haber ido a las ferias internacionales en bloque, en regiones, no en estados. Íbamos a los estados, yo no sé quién vendía, la realidad es que nadie de Europa va a cruzar para estar 15 días en tu ciudad o en tu estado. La gente viaja a destinos o a regiones, y eso me parece que hoy los cambios, la crisis o la oportunidad nos hace ver claro algo que debimos haber visto hace muchos años. Coincido en gran parte contigo en ese sentido. Yo creo que el tema por lo cual se quita un organismo tan importante como estos es el tema de la confianza que tal vez se fue perdiendo en el tiempo, ¿no? La motivación por lo cual se crea un organismo tan importante para promover nuestro país, nuestro turismo a nivel internacional, pues es clave. Estoy seguro que van a terminar haciendo otro organismo, y me hubiera gustado, junto con el cambio, pues que también está el remedio, ¿verdad? La solución inmediata, también me hubiera gustado. Pero que no se nos olvide por qué se quita. Aquí en confianza, y yo le había comentado a Fernando cuando estaban las candidaturas presidenciales, que si llegaba el Bronco también se iba a tener que quitar, porque era altos los costos. Y hablando con todos los colegas de turismo de los estados, sabían que era muy complejo apoyarse con el CPTM. Eso es una realidad. Había muchas circunstancias de inflar precios o de ofrecernos a los estados estrategias que no eran las correctas. Obviamente, nada más lo que yo veo, falta ver muchas otras cosas que seguramente desconozco. Tomaron ya una decisión, pues hay que dar a lo que sigue. Lo que sigue yo creo que es hacer estrategias, es
formular formas de comercialización más efectivas, más costo-beneficio que reditúen a los destinos, para que desde los municipios podamos hacer estrategias, no solo depender de papá gobierno federal. Creo que no nos conviene a ningún estado o a ningún pueblo mágico, a ningún municipio, porque también han sido muy mal distribuida la riqueza de un gobierno federal. En nuestro caso, en Nuevo León, estás hablando que 18 centavos nos devuelven del peso que damos, cobrando impuestos. Hoy en día les decimos, apóyenos, porque el peso sí reditúa más en Nuevo León. Y bueno, finalmente Nuevo León no se está parando, le seguimos invirtiendo con o sin CPTM. Pues mira, yo creo que como bien lo dices, es un momento de oportunidades, es un momento de replantear la estrategia y sí creo que necesitamos empezar a pensar en cómo, coincidiendo con lo que Lalo decía muy al principio, cómo debemos de desarrollar los productos turísticos en este país. Pasamos hace 15 años de decir, en este país no hay productos turísticos, a hoy tener productos turísticos y hoy decir, bueno, y de todos estos productos turísticos, ¿cuáles podemos rentabilizar o cuáles podemos volver verdaderos generadores de un gasto turístico más elevado? Y yo creo que ahí, en ese mismo esfuerzo, la apreciación de valor que van a tener esos productos, y yo estoy convencido que no puedes hablar solamente de un destino, tienes que hablar de esos espacios que te generan una región que por el prestigio de la región te dan de por sí la propia experiencia, pues tienes que empezar a pensar cuáles van a ser los que van a hablar por ti, cómo se van a generar en ese precio percibido alto o barato, o caro o barato por parte de la demanda, dependiendo de las experiencias. Y hay que entender qué está pasando en el mundo. El mundo está viviendo una economía totalmente disruptiva. La gente está tomando decisiones por encima de la oferta tradicional y nosotros mismos debemos de considerar que si la gente hoy está cambiando su manera de vivir y de experimentar, pues los destinos los tenemos que hacer de la misma manera. Y para mí, en este sentido, pues ya le dimos la vuelta a la página de los cambios, pero lo he platicado en otros momentos. Hace 20 años no había CPTM, había una subsecretaría. Aquí anda el subsecretario de aquella época y el secretario de aquella época. Y después se volvió un consejo de promoción turística y aprendimos a jugar, que ahí están los mismos, ¿no? Y entonces volvimos a hacer una promoción con otro tablero. Y ahora es momento, creo yo, de aprovechar esta oportunidad para crear valor en lo que comuniquemos, para compartir verdaderos valores únicos, irrepetibles de nuestro México y de empezar a focalizar cualquier esfuerzo siempre en ese sentido. La marca México va a seguir siendo fuerte. Somos un país muy importante no solamente en materia turística, sino en el intercambio económico con el mundo. Eso no va a pasar. Ahora sí tenemos que empezar a pensar, y ahí sí coincido completamente, cómo ir a focalizar los nichos. Yo decía hace un minuto, el estado de Tamaulipas, si bien muy diverso, pues tiene que apostar por su turismo de salud en la frontera y ser muy asertivo, e ir por un turista pescador, cazador, que le va a dejar $6,000 por cada vez que venga y logre llevarse un venado. Pues a lo mejor ese lo prefiero y ese es por el que voy a ir a buscar, que me genere un mayor gasto y una mayor derrama local. Bueno, esas son, creo yo, las oportunidades que hoy necesitamos enfocar, en donde la marca México no la debemos olvidar como destinos locales o regionales. Somos México todos generamos ese beneficio por la marca México, pero bueno, empecemos sí a especializarnos de cara a una próxima década que va a ser de cambios brutales. Lo de menos va a ser el CPTM. ¿Cómo va a cambiar la tecnología de viajes, la toma de decisión de viajes? ¿Cómo van a preferir los destinos? Y aquí hablaban de algo muy importante, Lalo, del coleccionista
de experiencias y de destinos. Vamos de cara al turista más infiel que hemos visto en la vida, porque no va a querer repetir destino. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para que encuentre cierto valor y que entonces quiera regresar con nosotros? Muchas gracias, distinguidos secretarios. Y para concluir este panel, nos gustaría hacer una última pregunta que preparamos Memo y yo, en el sentido de, ya se comentó el papel fundamental que quiere ejercer el empresario participando en la solución del sargazo el día de hoy. Comentaron los empresarios que quieren tener voz en las decisiones importantes de los pueblos mágicos. Comentaron hace un momento en el panel de promoción que los empresarios de un lugar importante en México también se están organizando, y hacia ese lado quisiera yo enfocar la última pregunta, si así me lo permiten, de qué papel están jugando sus empresarios en este nuevo reacomodo de las piezas, ya sin un consejo promotor, en el desarrollo y promoción de sus estados. ¿Qué está sucediendo? Como quieran empezar. Y con eso concluiría. Bueno, en el caso de Nuevo León, pues hay una historia de trabajo del empresariado con el gobierno, ¿no? El gobierno no puede hacer cosas solas, el gobierno lo tiene que entender, el funcionario público tiene que entender que el problema y las variables hay que trabajarlas en equipo y en conjunto. Tal vez yo estoy familiarizado al ser hotelero o al estar involucrado con la industria, pero sí se pierde muchas veces el funcionario no capitaliza la experiencia del empresariado. En Nuevo León tenemos un clúster que se está aglutinando y se le está dando poco a poco más fuerza. Una cosa interesante que hicimos hace 2 años fue provocar un evento que venía de la pasada administración, que hubo un evento, fue un evento caro, pero fue un buen evento. Ese evento se lo mandamos al clúster para que ellos lo potencializaran a través de patrocinadores, que es Lustopía. Lustopía vino a ser un evento muy adecuado, que va a seguir año con año, que está en una temporalidad baja, finales de noviembre, diciembre y primera semana de enero. Estos días hoy pues ya no son baja, ya logramos en 2 años que lo organizara el clúster, que lo atendiera, que lo financiara, y nomás el gobierno se queda como un patrocinador más. A veces veo que el problema del gobierno, que cree que el gobierno es el todólogo, y no es el gobierno, ni vamos a ser los funcionarios públicos. Tenemos que aprovechar la experiencia del empresariado, tenemos que darles confianza, tenemos que estar limpios, ojo, tenemos que estar limpios como funcionarios públicos, que pocos estados se atreven a eso, pero en cuanto más limpios estemos, más se van a acercar la iniciativa privada con nosotros. Bueno, el caso de Zacatecas es diferente. Nuevo León es probablemente uno de los grandes ejemplos del trabajo de la iniciativa privada y de apoyarse de un gobierno. En nuestro caso somos un estado todavía muy paternalista, que estamos apenas en ese cambio. Platicábamos hace un momento, Fernando y yo, que pues a lo mejor estar inmersos en el turismo de Ciudad de México, las playas, Guadalajara, Monterrey, te deja una visión del turismo, pero cuando empiezas a entrar a los estados como los nuestros, es otro México, son otros Méxicos, y así tenemos que entenderlo. Y cómo esos otros Méxicos, de alguna forma, queremos subirlos al siglo XXI y queremos hacer que se adapten rápidamente a dinámicas que cambian a una velocidad como lo que está sucediendo hoy en México en estas nuevas dinámicas. Los empresarios lo están entendiendo y están entendiendo que se tienen que poner las pilas. A la par que nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto entre los secretarios de turismo de los estados que ya mencioné hace rato, que estamos trabajando los 5 estados, resulta que los hoteleros se pusieron las pilas e hicieron la primera reunión regional
que ha hecho la Asociación de Hoteles, él la hizo en Zacatecas, con la región de Zacatecas. Hoy ya otras regiones están replicando lo mismo. Igual sucedió con los agentes de viajes. En lo que va del año, estamos en el primer trimestre, ya nos reunimos por nuestra parte los secretarios, por otra los hoteleros, por otra los agentes de viajes, todos trabajando con las regiones. Otra cosa, también desarrollamos un clúster turístico también. Me parece que solo Nuevo León y Zacatecas lo tienen actualmente. El nuestro es, y yo en su momento le hablé a Miguel para que nos ayudara, algo importante también. Hay mucha comunicación entre nosotros, por lo menos los secretarios que venimos del turismo. A lo mejor los que vienen de la grilla también se comunican entre ellos, no lo sé, pero los que venimos del turismo constantemente nos estamos hablando, retroalimentando, platicando, dando ideas, compartiendo experiencias exitosas, compartiendo experiencias no exitosas, justamente para ver cómo desarrollamos estrategias en conjunto. El clúster hoy de Zacatecas hay una influencia, y evidentemente el modelo que vimos fue un modelo exitoso, que fue el de Nuevo León. Lo que quiero decir es, están trabajando ya los empresarios, pero la dinámica es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque por años ha sido apoyo del gobierno, y hoy el gobierno te dice, pues no hay, y hay que moverse, y por lo menos los nuestros se están moviendo, que es importante, y vamos dando pasos importantes. Pues finalmente, yo el otro día escuchaba, y lo he escuchado muchas veces, pero lo volví a escuchar con más frecuencia hace algunas semanas. Y es esta frase que dice que el empresario es un superviviente o un sobreviviente. Sí o sí, el empresario va a continuar trabajando. Hay épocas en donde los gobiernos se acercan a los empresarios y trabajan muy bien en conjunto. Hay épocas en donde la política pública no coincide con la estrategia empresarial y el empresario se separa y empieza a trabajar y a desarrollar sus propios modelos y mecanismos o esquemas para poder seguir dándole el resultado que necesita a sus cuentas de explotación. Y de esta manera veo yo hoy a un México en esos momentos diferentes. Sí tenemos un México de destinos que se han desarrollado, que han evolucionado y que ven a empresarios hoy como ese grupo o ese contingente duro y fuerte para tomar las acciones en las que hoy de repente pareciera que ya no van a poder coincidir en esta carretera, y entonces toman su camino y toman sus decisiones. Hablaban de este tema de Los Cabos, ¿no? Pues son empresarios tomando sus decisiones. Y no significa que el gobierno de Baja California Sur no los esté apoyando, porque tienen un OCB espectacular. Pero tienen que tomar sus decisiones desde una visión de estrategia, de resultados. Los gobiernos, y hablo ahora qué está pasando en Tamaulipas, pues tienen momentos también diferentes. Este es un estado en el que estamos saliendo apenas hace 2 años de 8 o 9 años muy difíciles, y 2 años en donde las condiciones del estado ya son susceptibles de pensar en el turismo. Pero hay una década perdida en donde incluso los jóvenes en lo local no salieron de sus casas después de las 6 de la tarde y que hoy empiezan a descubrir un estado nuevo. Nuevo para ellos, porque a lo mejor tenían 10 años cuando empezaron a suceder hechos difíciles en el estado de Tamaulipas. Hoy tienen 19 y empiezan a conocer su estado. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque hoy los empresarios en lo local están listos y están empezando a generar inversiones ante mercados que se les presentan como nuevas ofertas y nuevas posibilidades de generar un ingreso. Entonces tienes momentos muy diferentes en el país. Hoy estamos en un momento de una reconstrucción de la oferta turística en Tamaulipas, de generar la atracción de inversiones. Hablaba al principio, y por eso lo conté muy al principio, de esfuerzos de desarrollo de infraestructuras que son la plataforma para la generación de inversiones. El proyecto de la reconversión del puerto de Tampico debe de atraer más de 1.500 millones de pesos de inversión privada en restaurantes, en parques, en parques activos, en una serie de ejercicios que le van a dar la confianza a los empresarios locales a convertir a todos estos espacios en espacios verdaderamente turísticos de alto gasto o de medio y alto gasto. Entonces,
Yo creo que hoy los empresarios en este país siguen echados para adelante, cada uno frente a su realidad que tiene que desarrollar dependiendo el nivel de evolución de su destino o en donde están sus inversiones. Y ahí, bueno, pues los gobiernos en lo local y en lo estatal creo que estamos haciendo el esfuerzo de acompañar. En el caso nuestro, sí, de generar las condiciones de poder tener esas plataformas en el desarrollo, en la conectividad terrestre, en la conectividad aérea, en la capacitación de la gente para que sigamos siendo un destino de buen nivel y bueno, pues de esa manera no quedarnos atrás ante un entorno de mucha competitividad que estamos visualizando. Pero los empresarios, insisto, van a hacer su trabajo, me queda claro, y los gobiernos más nos vale que tratemos medianamente de llevar esa velocidad. Tal vez una reflexión conviene hacer. Me ha tocado analizar un poquito pues, distintos estados, cómo está el tema de la sociedad y el gobierno, y es impresionante cómo en los estados del sur la pirámide es muy alta, ¿no? El pico es muy alto, ¿no? Allá el gobernador está muy cerca de San José y la Virgen María, ¿no? Y en los países, en los estados del norte está muy disminuido, muy invertido, ¿verdad? Más plano. La comunicación es más rápido de la autoridad con la sociedad y con el empresariado. Entonces yo creo que esto, por estas cositas de la tecnología, que está llegando la comunicación muy rápida, es inmediato, cada vez la sociedad está esperando que seamos muy efectivos, que la autoridad, el gobernador, los funcionarios, entonces no tenemos de otra, más que trabajar diferente. Y visualizo en el futuro que esto va a ser ya no piramidal, sino va a ser algo circular. 1 o 2 niveles para llegar a la sociedad y 1 o 2 niveles para llegar al empresariado. Si vamos de la mano con ellos, automáticamente se van a tomar decisiones más perfectibles, más adecuadas, donde todo el mundo pueda convivir y trabajar por el mismo fin. Pues para Betina y para mí ha sido un gran honor el compartir este foro con ustedes. Siempre es una grata experiencia escuchar a gente que están en activo en la actividad turística y agradecerle a Fernando Martí el esfuerzo de haber logrado sacar el foro adelante, a pesar de todo. Y con esto pues damos por concluida la sesión porque el hambre aprieta.